abriendo la mañana. Así se inicia, amigos televidentes, entre ustedes y nosotros, este espacio de comunicación a través de las señales potentes de Super Canal 33. Para el resto del mundo nos comunicamos a través de las señales de Super Canal Caribe y Dominican View desde República Dominicana. Nuestro saludo para todos los hablantes de este idioma español que nos une y que nos permite la libertad de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta su tablet, hasta su teléfono inteligente. Y hoy tenemos la discusión del Foro Económico. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Martínez. Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Aquí estamos, como dispuestos. Siempre, como siempre. Gracias de nuevo por la invitación. Un poco más tarde, en el próximo segmento, se unen con nosotros Carlos Cuello y Siriaco, sí, que estaremos haciendo el análisis completo de la situación económica e institucional. Hay que destacar que el año, ¿cómo tú evalúas el año que transcurre en términos económicos para la República Dominicana? Sí, fíjate, primero muy buenos días a toda esa audiencia que siempre te escucha en República Dominicana y más allá de los mares, Norteamérica, ¿verdad? República Dominicana tuvo un año 2017, viéndolo nosotros desde la academia, siempre tratando de verlo desde un punto de vista lo más objetivo posible, desvinculado de pasiones políticas. Normalmente cuando se comienzan a evaluar un año económico de un país, la gente siempre tiende a verlo con colores y matices, y eso es lo que tratamos desde la academia, que no lo vean así. Es un año con altas y bajas. Como altas todos. Y bajas, como todos. Todos los años tenemos altas y bajas, Alexis Martínez, sí, porque las situaciones siempre son variables y cambiantes, y el entorno económico como ciencia de estudio entre las ciencias formales y las ciencias sociales está permanentemente cambiando por los diferentes factores, sí, tanto nacionales como internacionales. Bien, sí, con altas y bajas, pero creemos que están prestando mucha atención a algunos elementos, unos puntitos negativos quizás puedan sobrepasar los puntos positivos del 2017 si lo comparamos con el 2016. Por ejemplo, un elemento fundamental se mide a través de la tasa de crecimiento económico del país, que con esa desaceleración que hubo en el primer trimestre del año, la medida que tuvo que tomar el Banco Central, indican que posiblemente no estemos creciendo al ritmo que normalmente hemos estado creciendo los últimos años. Entonces, de ese punto de vista... El Banco Central, la Junta Monetaria a través del Banco Central, estuvo en el año que hacer dos liberaciones. Del encaje legal. Y se estima que habrá una tercera. Así mismo es. Para poder dinamizar, lo que indica que la economía se ha enfriado de manera, en este año, muy sintomáticamente hacia una reducción del crecimiento. Sí. Y informa el Banco Central que el crecimiento ronda por unos 4.5 después de esa inyección de capitales a través de la banca formal, sí, aunque lo hicieron para renglones muy específicos. Sí, básicamente el consumo. Consumo de viviendas nuevas y consumo de transportes nuevos, vehículos nuevos. Que a propósito vi que muchos de esos vehículos son vehículos de alto consumo, jipeta, pero eso es una parte importante, la parte que tiene que ver con las expectativas de crecimiento que se redujeron. Eso es dentro de la parte un poquito negativa. Hay unas partes pasando balance un poquito positiva, que se está recuperando un poquito el valor de los ingresos de la clase trabajadora con el aumento salarial de un 20% en el 2017. Eso es un importante eslabón, porque si tú te fijas, uno de los principales problemas que tiene nuestra economía es que crece a un ritmo importante tradicionalmente, y sin embargo se le critica que no genera la movilidad social, no genera el enfrentamiento a la desigualdad social, y en ese sentido, con ese pequeño aumento salarial, que aunque no, ya estamos viendo parte de la clase trabajadora que alegan que no le están llenando las expectativas, y de hecho no es así, porque se queda todavía un poco distante de la canasta familiar, o bastante distante.
Pero es un puntito positivo porque se recuperó un poquito el poder adquisitivo de la clase trabajadora. En los últimos 60 años hemos tenido un crecimiento también con sus altas y sus bajas, pero cuando se analiza el paquete completo, tenemos cerca de medio siglo de un crecimiento permanente que ronda entre 5 y 10% aproximadamente, que lo da una estabilidad económica al país y una seguridad en su macroeconomía que permite perfilar mejores estadios para el futuro, solo que eso no se ha traducido a las clases sociales, la distribución justa de esa economía. Ese es el gran desafío que tenemos y que siempre hablamos en los medios sobre el caso de la economía dominicana, que la distribución de la riqueza no genera la movilidad social, como te decía ahorita, y ese es el gran desafío que tienen las autoridades gubernamentales, en el sentido de que nosotros necesitamos crear políticas públicas que generen mucho mayor movilidad social, que generen enfrentar mayormente la desigualdad social, y ese crecimiento nunca se refleja. Entonces, pero hay una parte muy positiva de León que también se puede decir dentro de las expectativas, ya mirándolo desde la óptica del gobierno, y es que, por ejemplo, las variables macroeconómicas, ahorita quizá cuando entre nuestro amigo Antonio Siriaco y Carlos Cuello, le podrían plantear un poquito más sobre esa parte de que las variables macroeconómicas por lo menos se han mantenido bajo control. Es decir, si te fijas en los niveles de inflación, los temas de la depreciación de la moneda, del dólar, todo eso son elementos que todo gobierno sueña con tenerlo controlado, y nosotros por esa parte del 2017 no hemos tenido mayores inconvenientes. Una inflación que rondó menos de una cifra. Sí. Y que ronda el crecimiento también el cambio de la moneda ha estado en un crecimiento paulatino, muy lento, pero creciendo. Sí. Lo que también llama a mucha preocupación por los sectores productivos. Sí. Pero vamos a darle la bienvenida a Antonio Siriaco y en breve volvemos, amigos televidentes, con este panel sobre economía en Abriendo la Mañana. Amigos televidentes, de retorno con ustedes de Abriendo la Mañana, se suma al set de Alexis Martínez. Nos contamos hoy también con el anuncio que le habíamos hecho de Antonio Siriaco. Bienvenido. Bienvenido de León, y a mí me encanta esta, ¿cómo se dice? No es tripleta. Cuarteta, exactamente. Porque los jugadores en términos económicos. No, ellos tienen su léxico, ¿tú entiendes? Sí, damos la bienvenida a Carlos Cuello también. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre tenerlo a ustedes tres para hablar de economía es importante, porque la sociedad dominicana espera a final de año siempre esta evaluación que hacemos de los diferentes medios. Empezábamos con Alexis y retornábamos a lo que fue el año en términos de evolución económica y su desarrollo. Y me gustaría, de manera breve, una opinión de ustedes dos para completar el panorama. Bueno, no sé si Carlos puede arrancar. ¿No? Cualquiera de los dos. Bueno, yo le cedo el espacio a Carlos. Muy gentil. No, ciertamente pasando balance a lo que es el año 2017, particularmente yo pienso que ha sido un año de muy buen desempeño para la economía dominicana. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional, que desde un principio, incluye la CEPAL también, desde un principio ya habían hecho proyecciones de crecimiento para las economías de la región latinoamericana y caribeña, y la economía dominicana aparecía como puntera. Esas proyecciones de esos organismos internacionales, como todas proyecciones, se revisan periódicamente, y cuando el panorama presenta, digamos, situaciones muy convulsas, entonces la frecuencia de revisión aumenta. El Fondo Monetario ha tenido que revisar sus proyecciones
en ocasiones más que trimestralmente, cuando suceden algunos de esos fenómenos que pueden impactar de forma negativa. Entonces, en el caso de la economía dominicana, el crecimiento en todo caso, todas las proyecciones que se han hecho, convergen en que va a ser superior o alrededor de un 5%. El propio Banco Central ya, la primera evaluación del semestre de enero-junio, obtuvo un resultado de un 4%, que ciertamente está por debajo de lo que eran sus aspiraciones, de lo que fueron sus proyecciones. Y en todo caso podríamos hablar de una desaceleración del crecimiento, porque todavía sigue siendo un buen ritmo de crecimiento dentro del contexto de las economías de la región. Eso yo creo que es muy satisfactorio, y sobre todo que ese crecimiento ha sido sostenido desde el año 2004, que fue un año de crisis, ¿no? La crisis bancaria, ¿no? Para acá. La economía dominicana ha venido creciendo a un ritmo de una tasa promedio de un 5%, y encabeza el crecimiento, sigue siendo la economía de mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. Yo pienso y un crecimiento en los últimos 50 años de entre 5 y 10%, alrededor de un 5%. Que le da también una sí, la gente dice, bueno, ¿y de qué vale crecer? Bueno, es que si la economía no crece, se estanca. Y si la economía no crece, entonces va a tener menos recursos, va a acumular menos riqueza. Y yo pienso particularmente que la única, por no decir la mejor forma de combatir la pobreza es creando riquezas. Porque donde se crean riquezas hay oportunidades. Aunque la distribución no ha sido adecuada. Antonio Siliano. Mira, yo creo que, al igual que Carlos, que el crecimiento que va a tener la economía dominicana alrededor de la vecindad de un 5%, yo creo que dentro del contexto a nivel internacional es un crecimiento, bueno, en América Latina podría ser el segundo o el tercero más alto. Ahora, también hay que ver lo siguiente, yo creo que hay una tendencia que yo creo que hay que darle seguimiento, porque la economía ha venido desacelerándose. Entonces, cuando uno observa todo el panorama internacional, que hay que mantenerlo siempre, como dicen, con cuidado. Por ejemplo, hay posibles incrementos de tasa de interés en los fondos de las reservas federales. Yo creo que eso es un elemento que genera y puede generar cierto nivel de cambios en la política monetaria a nivel interno. Yo creo que eso es un elemento importante. También hay que darle seguimiento al comportamiento de los precios del petróleo, producto de situaciones geopolíticas que pueden presentarse, que yo creo que con las declaraciones, por ejemplo, del señor Trump con respecto a Israel, eso puede generar en un futuro situaciones un tanto adversas que puedan hacer mucho más, vamos a decir, volátil en un momento determinado los precios del petróleo, y todo el mundo sabe los impactos que eso tiene a nivel interno. Otro elemento que yo creo que hay que darle seguimiento es a la política tributaria fiscal en Estados Unidos. Hay una reforma planteada que ya creo que lo está conociendo el Senado de Estados Unidos, y eso, en caso de llevarse a cabo, eso también tendrá un impacto en la economía dominicana en términos de inversión extranjera. Ya incluso Europa y la Comisión Europea se está quejando de esa reforma porque parece que también va a afectar a algunas empresas que son de origen europeo, que están en Estados Unidos. Hay conexiones ahora a nivel mundial, ninguna economía es sí, sólidamente, así es. Todo es una dependencia, y me Así gustaría que en ese ámbito visualicemos tres temas importantes. Estos conflictos internacionales de geopolítica que se están dando, la política china de la ruta y la seda, el impacto que va a tener en todo el mundo, y el otro elemento, esta aparición vertiginosa de la moneda encriptada, el Bitcoin. Criptomoneda. Sí. Entonces, la criptomoneda, esos temas, ¿cómo van a impactar a economías tan pequeñas, y cuáles son las prevenciones que usted entiende que podemos ir evaluando para poder insertarnos a estos modelos? Sí. Siriaco, a propósito, tú escribiste hoy un artículo sobre, estábamos mirando en el día, sobre el tema del Bitcoin. Siriaco, por ese lado te puede dar un poquito de detalle. En sentido general, todos los elementos macroeconómicos generales e internacionales que pueden afectar la economía dominicana son varios, pero yo quería sacar un paréntesis para hablar de uno muy específico, con el perdón de que les rompa el guión. Es el caso que podemos incluirlo ahí, que es el caso del desaprovechamiento que tenemos del DEREF CAPTA también. Creemos que es un puntito que tú tienes que ponerle ahí,
para que nosotros sepamos que hay un mercado que no estamos aprovechando. Nosotros tenemos, a propósito de Estados Unidos, tenemos cerca del 93% del comercio con Estados Unidos. Estamos creciendo en importaciones, estamos creciendo en exportaciones, pero la proporción de las exportaciones son mucho mayores y con en el la comercio política internacional. desarrollada por Trump, que está en revisión todos los tratados de libre comercio, ahí es que te iba a llevar, nos pone la barba en remojo. Entonces, la política internacional de Donald Trump, tenemos que ponerle mucho ojo. Y nosotros tenemos que darle una mirada más intensiva a los países centroamericanos. Nosotros con una economía más fuerte, por ejemplo, no estamos aprovechando el mismo mercado norteamericano, pero no estamos aprovechándolo entre los diferentes países. Y a los países del Caribe. Y a los países del Caribe. Entonces es importante. Sobre Entonces, todo Siriaco, al Cariforum, que hemos tenido hemos tenido muchas diferencias con las islas del Caribe, si recordamos que la economía nuestra tenía un importante aporte en el siglo pasado, a principios, en los años 20 y 30, múltiples goletas salían del país de un comercio informal desde toda la zona este, Samaná, Miche, Higüey, San Pedro de Macorís. Varias goletas salían a vender y a llevar producto a todas las islas. Sin embargo, hoy eso es mínimo. Sí. Siriaco va a hablar un poquito del tema del Bitcoin, porque yo sé que lo va a hacer porque vi que escribió hoy en el periódico El Día. Pero yo sí quería decir que para nadie es un secreto que el 2017 generó con el caso del Bitcoin la mayor burbuja que se haya visto en los últimos años. Y eso está generando que tiene a todos los bancos centrales del mundo en movimiento permanente. El Bitcoin es una moneda, Carlos, que su gran fortaleza es la informalidad, por así decirlo, pero tiene una debilidad de que no resiste ningún tipo de mecanismo de transparencia. Y recuérdate, por ejemplo, en nuestro país está el tema de la ley de lavado de activos, que en el 2017 comenzó ya a implementarse con mucho mayor efectividad la nueva ley. Y esos temas van a impactar bastante en países como el nuestro, pero en otros países no sabemos qué tanto van a impactar. Cuello. Bueno, sobre la criptomoneda, es una forma de pago. El dinero tiene, decimos en economía, tres funciones fundamentales: servir de medio de pago, y en ese sentido facilita el intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Y el dinero que circula hoy en día es un dinero fiduciario, o sea, anteriormente el dinero tenía un respaldo. Los bancos centrales tenían como misión respaldar el dinero. Incluso tú recordarás que el peso nuestro decía peso oro dominicano. Y en realidad el dólar pasó a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, la única moneda que tenía. Estados Unidos quedó con un buen sólido respaldo de oro. Y en ese sentido el dólar se hizo valer por la reserva en oro que tenía Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Hasta que Estados Unidos tuvo que devaluar su moneda y simplemente se incrementó el valor de la onza de oro. Pero la realidad es que hoy en día... La administración Nixon fue Exacto, donde ocurrió esa liberación. La guerra de Vietnam, la crisis petrolera, que se dice que ahí se colapsó lo que fue Bretton Woods, Woods. Pero lo cierto es que como medio de pago, lo que nosotros tenemos son monedas fiduciarias. Se acepta, porque todo el que la acepta entiende que alguien responde por ella. En este caso no se sabe quién. En el caso del Bitcoin, eso es una de las debilidades. Entonces, como medio de pago, se presta mucho para el uso de dinero, no un santo. Sí, para todas las operaciones ilícitas se presta para eso. Pero lo que dicen los economistas también internacionales es que los bancos centrales y el dólar son los que se están prestando también para hacer el tráfico de las mismas operaciones. Bueno, siempre se ha utilizado el dinero y nadie va a utilizar una moneda que tenga débil. Todo el que va a utilizar una moneda, por eso el dólar se cotiza, no solamente es la moneda vehicular. Se puede ver amenazado la economía mundial y especialmente los bancos centrales y la moneda norteamericana con el uso de Bitcoin, porque hasta Venezuela, en su situación política, anunció ya una moneda virtual, sí, lo anunció, el petro. No tiene sentido porque primero que tú necesitas es respaldo, la credibilidad. ¿Y qué credibilidad va a tener un gobierno con una criptomoneda si no puede respaldar la propia? Sí, lo que tiene que hacer es fortalecer la moneda local. Y si tú no tienes fortaleza en la moneda local, ¿cómo tú vas a salir con una moneda en el mercado internacional que debería estar respaldada por lo que son los activos, por lo que son las riquezas del país?
una riqueza que cada día está más en deterioro, porque Venezuela está produciendo hoy en día mucho menos que lo que producía en el año 1999. No lo digo yo, lo dice Ramírez, que fue presidente de PDVSA por mucho tiempo. Y que está ahora siendo perseguido en términos judiciales. Ramírez. Sí, porque aparentemente se quiere corregir todo con la fuerza, y no es así. La economía tiene sus propias leyes, la economía tú no vas a controlar, tú no vas a desafiar las propias leyes de la economía como la oferta y la demanda, y si tú no creas condiciones para que haya oferta de bienes, no es verdad que tú vas a controlar los precios. Pero bueno, ese es el caso de Venezuela. En el caso nuestro, el uso todavía de criptomonedas como medio de pago parece que es muy limitado, yo te diría marginal, pero con el flujo turístico que tenemos, pues lógicamente algunos servicios, porque no son todos los servicios, son algunos servicios. Claro. Cualquier cosa que tú puedas usar como medio de pago y que se te acepte, y que en la medida en que sea aceptada por un mayor segmento de la población, eso es dinero. La única forma de dinero no es la que nosotros conocemos como el dinero efectivo, que por demás ya está medio cediendo el espacio. Está entonces, el dinero plástico, el dinero de transferencia. Y el electrónico. Y el electrónico. Que de hecho la criptomoneda es una vertiente. Claro. La criptomoneda no podría existir si no fuera por la facilidad de que dan los medios de electrónicos de comunicación. Entonces yo creo que todavía eso no es una preocupación para nosotros, ¿no? Pero sí yo entiendo que esto obliga a revisar lo que es el sistema monetario internacional. Crecimiento de duplicidad, se ha duplicado en 15 ocasiones la criptomoneda. Mira, Carlos ha dicho algo muy interesante, aparte de que describió todas las funciones del dinero, y es el hecho de que la criptomoneda es como una vertiente del dinero electrónico, y nosotros hace tiempo estamos usando ya dinero plástico y dinero electrónico. O sea, cuando tú compras con una tarjeta de crédito, tú estás usando básicamente un dinero que no es físico, y eso evidentemente esas informaciones cuando tú vas y compras va a un servidor central, y entonces eso es lo que hace básicamente que las operaciones de pago sean operaciones que estén centralizadas en un servidor. Ahí está tu nombre, ahí están todas tus informaciones. Sin embargo, en realidad el Bitcoin, la tecnología que está detrás del Bitcoin, que es una tecnología mucho más descentralizada, y eso es lo que en cierta manera ha permitido que todo el dinero, gran parte incluso de dinero ilícito, se utilice el Bitcoin, porque las transacciones están encriptadas y son básicamente claves. No es igual que el dinero cuando tú compras con una tarjeta de crédito, que eso va a un servidor central y todo tu nombre está ahí, y el servicio secreto le da seguimiento a eso y tú no te das cuenta, pero eso no ocurre con el Bitcoin. Ahora, yo creo que es una tecnología, lo que está detrás del Bitcoin, que sí vino para quedarse, que incluso ya los bancos lo están utilizando como una forma de hacer mucho más seguro las transacciones y las transferencias. Por eso es que el narcotráfico, ese tipo de... Están utilizando. Lo están utilizando. Ahora... Y los secuestradores. No, todo ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Y las actividades ilícitas nunca van a acabar en el mundo. Mira, en Europa ahora mismo incluso el Banco de Inglaterra está viendo la posibilidad de usar y de tener su propia moneda virtuales. ¿Por qué? Porque le están quitando una parte de la emisión. Entonces, eso es una función importante del Banco Central. O sea, la función de los bancos centrales es emitir dinero. Entonces, cuando tú encuentras que otra moneda con todos los defectos, y tú le puedes decir que puede ser una burbuja, pero le está quitando una parte de la emisión, tú tienes que repensar todo el sistema, ¿no? Y luego vendrán las limitaciones, vendrán los reglamentos, pero hasta ahora yo creo que, si bien es cierto que se comporta como una burbuja, pero detrás de todo eso hay una competencia con los bancos centrales. Sí. Y mira, Hayek dijo en el año 1977, y eso que yo no soy austriaco, ¿no? Pero sí habló de la desnacionalización del dinero. Y eso es lo que está haciendo realmente el Bitcoin. Agrégale que es una moneda universal. Universal. Demostró una aspiración que claro, que hasta recoge la Biblia, la famosa moneda universal. Mira, déjame decirte algo. Aunque demostró cierto grado de volatilidad, Siriaco. La semana pasada, por ejemplo, dio un subió y luego bajó a de 16,000 a 13,000 en asunto de horas. Entonces eso también demuestra 17. Sí, en 17 volvió y subió.
Pero eso demuestra también el cierto grado de Yo quiero que ustedes me inestabilidad y enfoquen en volatilidad. otro de los puntos clave de la incidencia en la economía dominicana de esos ámbitos internacionales. Tú mencionabas la política del DR-CAFTA. Sí. Tenemos el famoso Brexit en Sí. Inglaterra, que va a impactar de manera económica a estos países nuestros. Está la ruta y la seda en China, que como medio económico de contacto ahora y comercio para y la creación del Banco Asiático de Inversiones. Todo este entorno internacional, ¿qué pinta para la República Dominicana y Latinoamérica en especial? A propósito de Derek CAFTA y del contexto internacional de la economía, que se envuelve la economía dominicana, recuerdo que el año pasado, para esta misma época, nuestra gran preocupación en el análisis era el gobierno de Trump. Así es cierto. Y ahora justamente, ya a un año, que hemos podido por lo menos Claro, ver las acciones. cambiar gran parte del temporal, de lo que se esperaba, ¿no? Sí, hay situaciones preocupantes. Claro, claro. No creo que el DR-CAFTA pase a ser un gran problema ni para nosotros ni para Estados Unidos, porque hay que reconocerlo que el comercio de los países que lo integran es un comercio muy pequeño con relación al volumen de negocio de Estados Unidos. Y en el caso de República Dominicana, como destacaba Alexis, la integración con los países vecinos ha sido muy limitada. Eso es cierto. Claro. Pero sí se ha incrementado considerablemente y ha habido hasta cierto punto un vuelco de lo que es el comercio internacional con la economía norteamericana. Y en verdad no ha sido del todo negativo, porque el DR-CAFTA había que verlo por la parte del comercio, pero también por lo que se refiere a la inversión extranjera. Claro. Y República Dominicana es el país que más inversión extranjera recibe en la región latinoamericana Claro, y caribeña. Y para este año incluso se proyecta que va a recibir más de 2.000 millones en Claro, inversiones. Bueno, en estos días hemos visto al presidente de la República dando palazos en el este, y el que va al este se da cuenta que aquello Es otra cosa. Con la característica que son inversiones extranjeras directas. Directas. que Sí. echan Directas, raíces. echas raíces. Entonces, pero además también en lo que se refiere a la inversión extranjera, a la inversión, digamos, financiera, el país sigue siendo sujeto de crédito, que eso vamos a hablar más adelante, Claro, posiblemente, claro. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que en el contexto internacional, Siriaco destacaba la cuáles son las principales variables, que siempre hay que tomarlas como variable de riesgo, ¿no? Claro. Y el propio fondo siempre Claro, lo claro. resalta, ¿no? Los precios del petróleo, la economía norteamericana. No creo que tanto los movimientos de la economía europea, porque No. ahorita destacaba nuestro colega que la economía dominicana tiene con Estados Unidos el grueso, el volumen de lo que es 93%. Claro, claro. Aunque las importaciones son un poquito más diversificadas, porque las importaciones, ¿quién no importa hoy de China? Claro. O algunos productos que se traen de Europa, ¿no? Pero lo que es el grueso del comercio nuestro es con Estados Unidos. Probablemente nos resulta mucho más favorable. Tú tienes una zona franca, por ejemplo, muchas de ellas, que sus productos van orientados hacia Estados Unidos. Claro. Y aunque esa zona franca, muchas son de inversión extranjera, pero lo que están es aprovechando las ventajas que nos da a nosotros ese DR-CAFTA, que nos permite introducir los productos elaborados en República Dominicana con ventajas preferenciales todavía a la economía norteamericana. Y dudo que eso se modifique. Sí. Saben, esos contextos internacionales, Carlos, tratando de empalmar ahí mismo, el surgimiento del Banco de las Exportaciones recientemente puede darle cierto grado de dinamismo al comercio La creación internacional. aquí en el país, La el Banco creación de Exportaciones. sí. O la conversión del antiguo banco. Sí, pero parece de la que tiene construcción. otra dinámica. Yo no sé qué evaluaciones habrán hecho mis colegas, pero yo he estado observando que se ha comenzado a dinamizar el aporte de ese banco con relación a lo que era el antiguo banco, el BNB. Y además de eso se están creando una mesa muy interesante. En la misma estrategia de competitividad, la mesa que se abrió ahora de competitividad puede hacer que nuestro país por fin tenga una visión ya más como país para aprovechar. Hay una visión eso integradora es del escenario sector internacional. público en esa alianza Sí, pública-privada, en la sí. búsqueda de soluciones de expandir Sí. y crear una marca del país y hacer de los productos nuestros, pero a mí me preocupa más la base productiva de la nación dominicana en el sentido de vamos a exportar, pero ¿qué vamos a exportar? ¿Bajo qué esquema de producción? ¿Y cuáles son las dependencias de ese sistema productivo? Sí.
No sé si... Mira, yo creo lo siguiente, la República Dominicana tiene una gran oportunidad, siempre lo he dicho, todo ese desarrollo de la famosa ruta de seda o la nueva ruta de seda de la China, que yo creo que la República Dominicana juega un papel importante en el sentido de que se puede convertir en un gran hub, incluso en caso de que en un momento determinado en el futuro se llegue a concretizar todo el famoso canal de Nicaragua, la República Dominicana también está en la ruta para las inversiones y la ruta hacia los Estados Unidos, que es el fin precisamente de los chinos. Entonces, y eso va desde Brasil y todos los países sudamericanos que están en la parte norte, y que entonces eso toca parte de Centroamérica, y entonces el Caribe juega un papel importante en esa ruta hacia los Estados Unidos desde China. Yo creo que nosotros debemos en ese sentido ver esa dinámica y repensar incluso en un futuro las relaciones ya formales con China. ¿Sabes que yo creo que eso es un elemento, Alexis, que se puede, que hay que verlo. Aunque la expectativa de construcción del canal de Nicaragua parece que han bajado, producto de aspectos muchas veces geopolíticos, el tema de la guerra está absorbiendo gran parte de los recursos. Claro. De la empresa china. Han bajado las expectativas de la construcción, pero hay mercado para los dos, como dice Siriaco. Eso abriría un mercado, pero la expectativa de crecimiento parece que se han frenado un poquito, pero a la larga me imagino que se construirá ese canal. Sí, yo me imagino que los chinos van a insistir mucho, porque yo creo que esa visión hegemónica que tienen los chinos, que incluso se ha expresado en el último congreso del Partido Comunista Chino, que declararon a Xi Jinping como por encima de Mao Zedong. O sea, entonces ya va a aparecer como líder estratega por encima de Mao. Sí. Pero yo creo que la República Dominicana, en ese concierto, por su ubicación geográfica, por su cercanía, una economía yo muy creo que diversificada, le da vamos a decir, una cuota y una representación de todo ese proceso geopolítico que se tiene. Carlos, esa economía diversificada que tenemos nosotros, ¿cómo que vamos a lograr que tenga un equilibrio de distribución para que sea una regadera mucho más efectiva, que toque a todos los sectores? Mira, la gran preocupación de la economía, y eso desde mi primera participación lo resaltábamos, es la distribución. ¿Cómo vamos nosotros a lograr que haya una mayor participación en lo que es el bienestar de la economía, de la población en general? Mira, en una economía de mercado, y nosotros tenemos afortunadamente una economía que funciona, digamos, dentro de lo que podríamos llamar un esquema de economía de libre mercado. Los mecanismos de distribución tienen que ser, o están bajo responsabilidad del sector privado y el sector público, el gobierno, en este caso, ¿no? Yo creo que ha habido mejoría, la gente se ha beneficiado de lo que es la creación de riqueza en la economía. Para este año, por ejemplo, la participación de la fuerza laboral, que es la mayor participación en lo que es la generación del producto, recibió un incremento salarial de un 20%, ya completado el 20%. En principio fueron tres y el segundo fueron 7. Un 20% de incremento salarial es el más alto que hemos tenido en el presente siglo. Porque en el año 2004 hubo un reajuste que fue de más de un 40%. 47. Pero la inflación fue de un 51%. Creo que 51.5. Exacto. Entonces, la inflación se llevó el incremento salarial. El salario, en términos de salario real, no hubo incremento, ni siquiera una indexación. Sin embargo, este aumento salarial del 20%, que sitúa la escala superior del salario mínimo en 15.400 y tantos pesos, realmente tiene la virtud de que es un incremento que sobrepasa con creces la inflación acumulada con el momento de hacer el salario y posiblemente la inflación proyectada para el próximo año. Ya lo destacábamos como dentro de los puntos positivos ahorita. Exacto, porque este año vamos a cerrar con una inflación probablemente en torno a un 4%. Con la inflación de octubre, que fue de noviembre, que se conoce ya, fue de 0.7. Entonces, ya anualizada de 4.14 y 3.2 del año acumulada. Entonces, ese incremento de salario en esta coyuntura yo creo que es favorable. Lo otro es la integración de más personas al Sistema Nacional de Salud, que se ha ido incrementando también. Los programas sociales
de apoyo a la pobreza, hay que tener mucho cuidado porque contribuyen hasta cierto punto a morigerar la pobreza, pero pueden dar origen a una cultura de la pobreza, ¿no? Donde las personas por la pierden la cultura del trabajo. Exactamente. Entonces entra en contradicción muchas veces con la cultura del trabajo. No digo que ese sea el caso nuestro, había que investigarlo, ¿no? Pero no es con programas de apoyo a la pobreza que nosotros vamos a salir de la pobreza. Esos programas de apoyo a la pobreza, si tú no tienes mucho el debido cuidado, podrían crearte esa cultura de pobreza, ¿no? Entonces, lo que sí pienso es que hay que seguir insistiendo en la generación de empleo, pero sobre todo empleo de calidad. Cuando digo empleo de calidad, empleo digno, ¿no? Me refiero a que tengan por lo menos acceso a la seguridad social. Sí. Porque en nuestro país todavía seguimos con más de la mitad de los empleos que son empleos informales. 51%. Exacto. Entonces, esos empleos informales, como es natural, carecen de seguridad social. ¿Cuál es la política que podríamos desarrollar para la reducción de esa informalidad del empleo? Sí, mira, hay que seguir insistiendo mucho en dar todas las facilidades posibles al tema de las pymes. Fíjate que los famosos independientes, los trabajadores informales, ahí es donde está la potencialidad de crear empleos ya formales con una seguridad social que genere, como dijo ese Carlos Cuello, genere trabajo digno. Mientras no resolvamos el problema de la informalidad, aunque generemos empleo, esos empleos van a estar todavía dentro de una escala del aislamiento desde el punto de vista social de esas personas y dentro de lo que es su expectativa de una seguridad social que le genere una jubilación digna, por ejemplo, y de recibir los servicios de salud. Carlos, otra de las condicionantes económicas que tenemos de debilidad en el país son sus estadísticas. Tenemos que las estadísticas nuestras y los indicadores mundiales también nos afectan mucho, pero las estadísticas nuestras en términos de verificación la realiza la misma institución que es la que controla la economía. Mira, yo quiero, antes de responder la pregunta, seguir con el tema de la informalidad, porque en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que creo que va a cambiar un poco la creación de empleo, en el sentido de que la ley, creo que de sociedad mercantil, la 478-8, creo que estipula lo siguiente, que para tú crear una empresa o una sociedad, vamos a decir, anónima o por acciones o limitada, no va a tener que, siempre hay que hacer un aporte, ¿no? Creo que 100,000 capital pesos, mínimo, el capital y el otro mínimo son 30 millones, eso prácticamente va a desaparecer. Y eso es un incentivo para que se creen empleos formales y se formalicen una serie de... que yo creo que eso es importante. Con respecto a la pregunta que tú haces, yo creo que hay también un proyecto de ley de la creación de un Instituto Nacional de Estadística que maneje básicamente las informaciones de cuentas nacionales, que yo creo que eso es una tendencia ya que está ocurriendo en la mayoría de los países. En Europa tiene Eurostat. En Estados Unidos, por ejemplo, las reservas federales solamente se concentran en los aspectos de carácter monetario. Yo creo que eso va a fortalecer. Claro, no puede ser un proceso de un día para otro, porque ya el Banco Central tiene incluso una estructura montada y eso debe ser un proceso, vamos a decir, lento. De cambio y de rotación. Y de rotación. Pero por lo menos esas son las tendencias que hay. Yo creo con que la anuencia de ustedes nos vamos a una pausa. Eso es un elemento importante. Amigos televidentes, en breve volvemos en Abriendo la Mañana. En el retorno con ustedes, amigos televidentes de Abriendo la Mañana, estamos hoy en el ámbito económico, con estas tres estrellas que brillan por sí solas, el señor Carlos Cuello, Ale Martínez y Antonio Siriaco. Que es la cabeza más brillante. Agradecido, sí. Y las ideas más descabelladas. Más descabelladas. Bueno, ya que ustedes lo notan, yo también lo comparto con mis amigos televidentes. En el caso mío, yo lo que estoy aumentando mis áreas besables. Qué bueno. Entonces, en términos económicos, señores, tenemos un año bastante viable. Entonces, ¿cuál es la proyección que ustedes estiman
que podríamos hacer para el año 2018 basado en nuestras condiciones que han sido en términos macro estables? Correcto. Sí, fíjate, más que la proyección, yo estimo que cuál debería ser la agenda y la preocupación, el tema de la deuda. La agenda y la preocupación, sí. y me permite que le introduzca, y que me toquen también aquellos temas sociales puntuales en las cuales la economía es un eje transversal. Me refiero a la seguridad social, me refiero a la educación, Claro. me refiero a la salud, me refiero a la delincuencia, agricultura, turismo. ¿Cómo ustedes visualizan? Que es un programa de gobierno. Es cierto. Sí. Pero breves pinceladas, porque Sí, ustedes sí. son grandes pintores de la academia. No, mira, yo pienso que el año 2018, o lo que podríamos llamar la perspectiva, ¿no? Según las proyecciones que se tienen de los organismos multilaterales y del propio Banco Central, todavía nosotros tenemos expectativa de seguir manteniendo el ritmo de crecimiento. Ya se aprobó el presupuesto por 816 tantos millones de pesos. Ese presupuesto lamentablemente se está aprobando con un déficit que de alguna manera va a implicar mayores niveles de endeudamiento. Y si bien es cierto que el coeficiente de la deuda del sector público no Todavía es financiero, manejable. todavía sí, hay que reconocerlo, es manejable. Estamos hablando de que podría llegar a un 39%. No deja de ser una preocupación. Y el propio Fondo Monetario Internacional, que todavía tiene pendiente la última nota de revisión, casi seguro que ese es uno de los puntos que va a señalar como uno de los aspectos vulnerables de la economía. Pero afortunadamente ya tenemos, como te decía, el presupuesto. La deuda hay que ponerle ojo, porque el problema no es que sea un 39%, un 40%, un 50% del Producto Interno Bruto, que por lo demás el producto no es un flujo, sino que compromete ya más del 20%, un peso de cada 5, para hacerle frente solamente a lo que es la carga financiera. No estoy hablando del servicio que incluye la amortización y los intereses, solamente los intereses. Déjame decirte que la segunda partida después de la de educación, que es un 4%, en el presupuesto nacional. Yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente negativo, porque como hablamos de crecimiento, algunos elementos o algunas variables han sido las impulsoras de ese crecimiento. O sea, mientras tú estés creciendo, y pasa lo mismo en la inversión privada, tú te estás endeudando pero estás creciendo. Peor es en algunos escenarios que ya nosotros lo hemos tenido, que aumenta la deuda y la economía no crece. Pero hay que reconocer que un crecimiento sobre la base de un alto apalancamiento, como decimos. Y la recesión con inflación. Bueno, esa es la peor, porque se combinan los dos males. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos vulnerables, como te decía, pero las proyecciones de crecimiento para el año siguiente se entiende que van a ser sostenibles, o sea, se van a mantener quizás un poquito más desacelerado, entre un 4 y un 5% es lo que se proyecta, ¿no? Con la inflación hemos tenido logros en los últimos... Lideramos el mundo en el último Foro Económico Mundial, con la inflación más baja del mundo. Así es. En el presente siglo, excepto por la crisis bancaria, ¿no? El ritmo de inflación nuestro ha sido de un dígito. O sea, incluso en algunos casos por debajo del piso de la meta de inflación. Y mucha gente piensa que eso no es irrelevante. No. Cuando nosotros hablamos de salario real, de poder adquisitivo, está ligado a lo que es el control de la inflación. Además de ser el peor de los impuestos. Sí, el Banco Central ha sido muy exexitoso en lo que es su objetivo meta de inflación pasado. Y aunque este año se vio la necesidad de aplicar el freno, porque esa es la digamos, responsabilidad de un Banco Central. En el primer semestre, a tal extremo de que se desaceleró un poco la economía, soltó en el segundo semestre, ¿no? Y de hecho ya la inflación puede incrementarse unos puntitos, pero va a terminar dentro de lo que es el objetivo meta. ¿Sabes que a propósito, conectando, la inflación siempre ha sido el elemento que ha generado y ha detonado los mayores problemas sociales? A propósito de problemas sociales, lo que eso te vaticina que el 2018 pudiese ser un año sin muchos aspectos. Estridencia. Entonces eso es una parte importante. Hay una preocupación, Carlos, que hay que sumársela al tema de la deuda, que tú muy bien atinabas, y es la decisión del gobierno de quedarse con los recursos destinados para la recapitalización del Banco Central, ahora 29,000 y pico de millones de pesos. Eso obviamente en términos de proporción del Producto Interno Bruto te va a generar una presión mayor al tema de la deuda. Entonces eso también, volvemos y recalcamos lo que dice Carlos Cuello, ese puntito a la deuda debemos seguirlo mirando con mucho ojo. Mira, yo siempre pienso que mantener los riesgos
siempre dándole seguimiento. Es importantísimo en una economía como la economía dominicana, que es una economía pequeña, abierta incluso y muy propensa a los choques internacionales. Yo creo que en la medida en que los precios del petróleo se mantengan en un rango que no laceren, vamos a decir. Están por encima ahora mismo. Y están por encima. Yo creo que eso le quita incluso y es un elemento de riesgo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, por ejemplo, cuando los precios estaban entre 50 y 55, se hablaba $600 millones neto. Claro. Y eso le permite hacer políticas públicas y le da una holgura realmente a la política monetaria y a la política fiscal. Y eso es lo que ha explicado, en cierta manera, que, como decía Carlos, durante los últimos 10 años la economía dominicana se maneje con déficit. Que los déficits, en cierta manera, no son malos sobre la base de un nivel, porque obviamente si tú te manejas con déficit del 1, 1.5, yo creo que... Pero en ese sentido hay que mantener siempre el cuidado del entorno internacional. Yo creo que el entorno internacional explica en gran parte el comportamiento de la economía dominicana. Antonio, estamos llegando al final del programa y hay una parte que no quiero que se escape y la despedida de ustedes, y es el choque de la corrupción con la economía. Cómo ha lacerado el país en términos, y quiero que 30 segundos cada uno me dé su opinión. Sí. Mire, este es un tema de la lucha nuestra diario desde la academia, el tema de la transparencia, el tema de la lucha de la corrupción. Ahora acabamos de ver que 26 mil millones de pesos se está llevando la corrupción dominicana. Eso es el equivalente a 10 ministerios juntos, según un estudio que salió recientemente en esta misma semana. Es el gran desafío porque estamos afectando gravemente a la familia dominicana con el tema de la corrupción. Pero es un problema, no lo quiero tocar como un problema nacional. La misma directora del Fondo Monetario Internacional acababa de decir que prácticamente se siente impotente ante el tema de la corrupción en la gran mayoría del mundo. Ahora, nosotros no podemos escudarnos en eso. Ese Cristín Lagarde. Sí. Nosotros no podemos escudarnos en eso. Nosotros tenemos que saber que tenemos que también poner en la agenda del 2018 un puntito muy especial a la lucha contra la corrupción, porque eso afecta bastante a la familia dominicana. Sí, yo vi las declaraciones que hace referencia a Alexis, de la directora del Fondo Monetario Internacional. Por lo visto, eso le da ya una connotación que es universal, o sea, es una pandemia, podríamos decir, ¿no? Y obviamente ella destaca cómo afecta en el sentido de que los recursos que la gente paga, nosotros nos quejamos de que tenemos una presión tributaria de un 14% y que tenemos que elevarla, pero si la vamos a elevar tenemos también que exigirle al gobierno que asigne mejor los recursos. Entonces ese es uno de los grandes problemas, o sea, te limita los recursos para la seguridad social, te limita recursos para mejorar la infraestructura, y como si fuera poco, los que se benefician de ella entonces no se enrostran lo que es su riqueza maravilla. Antonio Siriaco. Yo pienso que eso es una parte del marco institucional que la República Dominicana debe de mejorar. Como decía Alexis y Carlos, hay que insistir en la transparencia, hay que mejorar la calidad del gasto, hay que sentarnos en una mesa, y por eso yo propongo que el pacto fiscal sea más que un pacto fiscal, un contrato social, donde esos temas, la sociedad dominicana se analicen y se le busque en definitiva una solución. Una academia y una cátedra permanente sobre economía, una evaluación completa de lo que ha sido el año. Gracias a don Carlos, gracias a Led y gracias a Siriaco. Gracias a ti. Gracias a ti que nos Amigos, ha sido un espacio de comunicación que hemos llevado entretenido con todos ustedes en estos ámbitos tan complicados como son la economía, pero que con este lenguaje suave, tranquilo de estos expertos podemos llegar mucho más lejos. Tenemos muchas esperanzas y muchas cosas que hacer. El año termina, un año más que comienza, y tenemos las expectativas de que tendremos una nación sólida en términos económicos en función del análisis que han hecho de ponderación estos brillantes profesionales. Recuerde que ustedes siempre tienen una cita aquí con nosotros, en Abriendo la Mañana.